Hola a todos. Después de la introducción de hace un par de semanas, vamos a empezar a leer a Jacobo. Y hoy, como os dije, vamos a tratar el libro La teoría sintérgica, que está escrito, si no me equivoco, en el 91, o sea que nos vamos atrás, hacia el final. Como sabéis, Jacobo desapareció en el 94 y desde el 70 y pico, ¿verdad? Pues no paró de escribir libros. Por lo tanto, este es un libro que está al final, pero lo hemos escogido porque para Jacobo lo más importante de todo lo que propuso es su teoría sintérgica. Como sabéis, hizo experimentos de todo tipo, viajes, etcétera, pero para él todo venía bajo este paraguas conceptual, de este, como le llama él, este cuerpo mental que es la teoría sintérgica. Por eso vamos a empezar por él. Y antes de que se me olvide, o sea, hoy hablaremos del libro La teoría sintérgica y la semana siguiente o en la siguiente edición, el siguiente vídeo que grabe, vamos a hablar de la creación de la experiencia de este libro, ¿vale? Y luego creo que nos vamos a ir, vamos a hacer estos dos, lo digo para que no se me olvide, y luego vamos a ir a la batalla por el templo y a la fuerza vital del cielo anterior. O sea que vamos a hacer dos de teoría y luego dos curiosamente autobiográficos. Bien, dicho esto, os recuerdo que leyendo a Jacobo no trata de profundizar ni en sus estudios científicos, incluso como veremos hoy, ni profundizar en su teoría y tratar los conceptos con mucha precisión y buscarle, como decimos, los tres pies al gato, ni incluso discutir las implicaciones filosóficas. Eso lo podemos hacer en otra ocasión. Esto va, como decía, de, ¿no?, que cuando uno entra a una cocina, pues oler los alimentos o degustar todos estos platos que él nos dejó durante más de 20 años, con el propósito de que, como os decía el primer día, tanto hablar de Jacobo, bueno, habrá que leerlo. Habrá que leerlo porque para algo escribió, ¿no? Y eso es lo que estoy haciendo aquí. Básicamente, espolear a que leáis, a que le leáis. Por lo tanto, si en 5 minutos ya os aburro, pero este vídeo os incita a que vayáis a encontrar su libro y lo leáis, y como os decía también el otro día, no hay que torturarse, no hay que decir, bueno, es que tengo que pasar por todo. No, lo abrís y la página el capítulo que os llame la atención, podéis empezar por el final, podéis parar, pero que vayamos teniendo, pues eso, primera mano, experiencia de primera mano de lo que dijo Jacobo. O sea que sí, es animaros a que leáis. Luego, como sabéis, los libros algunos se pueden comprar, otros quizás se editen y estén disponibles. Y luego hay un montón de audiolibros en YouTube, etcétera. Gente que ha leído los libros en voz alta y los ha grabado, y también puede ser útil para aquellos que no encontráis los libros o que prefiráis, pues en vez de cogeros un cafecito o un té y poneros a leer, pues bueno, pues escucharlo mientras estáis en el coche o mientras estáis cocinando. Aunque, bueno, mmm, yo sigo prefiriendo el viejo método de papel y boli. Bien, dicho esto, vamos con la teoría sintérgica, que como os decía, está escrito en el 91 y, esto parecen datos absurdos, pero bueno, a mí me orienta. Y son solo 62 páginas. Bueno, depende de la edición, depende si contáis las referencias o el apéndice que tiene en este caso este libro, que habla sobre el tiempo, el apéndice, pero son solo 62 páginas. Y esto ya nos dice algo de cómo Jacobo no sé, abordaba su escritura. Porque, como os voy a leer ahora, os voy a leer la primera página del libro, un resumen donde cuenta qué está haciendo Jacobo, pero aquí nos va a contar su teoría en un estadio que él considera ya no perfecta, porque ninguna teoría está acabada, pero sí como si fuera un organismo, pues ya después de estos 15 años, ¿verdad?, que dice el que se dedicó a desarrollarla, pues ahora ya la puede contar como un todo más o menos sólido. Son solo 62 páginas. Es decir, él es directo, él empieza, cuenta los conceptos, sus neologismos, sus palabras que él ha inventado para,
para transmitir sus ideas, pero no nos va a machacar con un libro de 500 páginas sobre su teoría, que podría hacerlo y sería también maravilloso, ¿no? Y como veremos en algunos otros libros anteriores, como El espacio y la consciencia, creo, bueno, ahí se puede pasar fácilmente cientos de páginas hablándonos del espacio, ¿no? Aquí lo va a hacer brevemente. Yo no sé si es una decisión estratégica, pero es muy práctico porque, veréis, hay capítulos que son 3 páginas o 6 páginas. Es decir, que no hay excusa para no meterse. Vamos a ver qué dice. Y claro, leyendo a Jacobo habrá que leerle, no solo que os cuente lo que yo he leído de él, ¿no? Él dice, en la primera página del libro directamente, que es antes de la introducción. El autor dedicó 15 años a la creación y desarrollo de un novedoso cuerpo mental que denominó la teoría sintérgica. 15 años, esto es lo que os decía, ¿no? Y eso se va a ir viendo cuando además luego hilemos y vayamos para atrás y veamos sus historias, sus cuentos, sus monográficos científicos, pues ahí vamos a ir viendo, ¿verdad?, estos elementos de esta teoría, cómo se van encontrando y ensamblando. Bien, dedicó 15 años. El término sintergia es un neologismo derivado de las palabras síntesis y energía. La presente obra intenta explicar dicha teoría. Y sigue, dice, la estructura del espacio aparece como vacío e invisible para nuestra percepción. Sin embargo, cada punto del espacio contiene la información total del resto de los puntos. Esto es muy jacobiano, es decir, no greenbergiano. En la segunda frase, en el segundo párrafo, ya la primera frase ya tienes que parar, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué me acaba de decir? Cada punto del espacio contiene la información total del resto de los puntos. Aquí nos va a hablar, y nos lo dirá luego, en otras palabras, del modelo holográfico, que además él conoció a Carl Pribram o Pribram, como se quiera pronunciar, ¿verdad? Y creo que lo conoció cuando estaba en Nueva York con Roy, en el laboratorio de Roy. Bueno, es la idea holográfica. Vamos a ver que cada punto del espacio contiene la información total del resto de los puntos. Esto es una aseveración ya de partida fuerte, ¿verdad? Y luego él remata, y esto lo vamos a ver también, él dice lo que él percibe o piensa o siente que son las cosas, pero luego pues lo lleva, como veréis, a distintas tradiciones, incluyendo la mecánica cuántica. Y aquí dice, la mecánica cuántica llama a este fenómeno lattice. La lattice, contiene la información de todo el universo en cada punto. Bueno, pero fijaros, el punto de partida, al menos tal y como está presentado aquí, de la teoría sintérgica es hablar de la estructura del espacio. Esto es ciencia, sí, y esto también es metafísica, sí, y esto también será fenomenología, que veréis que enseguida, en el primer capítulo, cuando hablemos del espacio, Jacobo nos va a decir, bueno, ¿cómo se nos presenta el espacio? ¿Cómo parece que es? Y si luego prestamos atención en esa experiencia que tenemos del espacio, ¿qué estructura y qué cualidades parece tener y parece no tener? Esto es fenomenología, bien dicha y bien hecha. Es decir, que no es solo abstracción, no es solo, bueno, me fui a una pizarra y escribí una ecuación y os voy a contar mi paja mental, si me permitís la expresión. No es solo eso, es cómo se me presenta a mí el mundo. O sea que y aquí me voy a ir yendo y viniendo. Jacobo, y lo veremos, y lo hemos visto ya, yo me atrevería a decir algo que igual a algunos greenbergianos no les puede gustar y a otros igual les gusta. Jacobo escribe una especie de ciencia ficción verdadera, porque no sabes si está imaginando solamente o si está contrastando con teorías o si las toma de modo analógico, las toma y las deja, o sea, él toma y deja lo que necesita, lo mezcla, trae la cábala, menciona la mecánica cuántica, ha leído algo de física teórica y lo introduce, mete ahí su experiencia en el laboratorio fisiológica, te habla de la meditación, comparte lo que vio con los chamanes y no tiene ningún pudor, ningún problema, ¿verdad? Y eso hace que lo que él presenta, y en este caso sería la teoría sintérgica, sea una mezcla muy curiosa entre ciencia y ciencia ficción, siendo esta ficción verdadera. Y así lo quiero decir. Bien, sigo. Sigue con la estructura del espacio. Estamos con el tercer párrafo del libro. La estructura del espacio incluye muchas dimensiones. Al modificar una porción del espacio, esta modificación afecta a cada uno de los puntos y a la totalidad. Esto nos lo va a contar. Es decir, no solo es holográfico, a modo de lectura, ¿sabes? Como un archivo, tienes permisos de lectura y luego igual tienes permisos de escritura, ¿no? Sino que también tú modificando en un punto del espacio de esta lattice,
se modifica el resto. Es decir, que está holográfica, pero también interconectada a modo de información. Y esto es problemático si pensamos también desde el punto de vista de la física, el entrelazamiento, que como sabéis el año pasado, en 2022, se dio el premio Nobel por los experimentos que parece que han cerrado todos los posibles loopholes que se llaman, es decir, problemillas de interpretación que no quedan, cabos sueltos sería mejor, ¿no? Bueno, los ha atado todos los cabos sueltos y ya parece que la no localidad es real y bien real, científicamente, ¿verdad? Bueno, eso tiene que ver también con esta información que está en todos los puntos, ¿no? Es otra, digamos, la otra cara de esta aseveración tan fuerte holográfica, ¿no? No solo la información está en todas partes, sino que si yo modifico una parte, pues las otras se enteran, ¿no? Bueno, Jacobo sigue y dice, un pensamiento u emoción también afecta a la latis. O sea, no es solo una medida, si queréis, o un cambio de posición de unas masas. No, no, un pensamiento y una emoción. Y dice, existen látices homogéneas y coherentes y otras distorsionadas. Eso también va a ser muy importante, el concepto de torsión o distorsión. Como dice mi amigo Pascuas, ¿verdad? Bueno, la distorsión es la torsión que se ha deshecho. Por lo tanto, esa idea que tenemos de lo distorsionado, bueno, si estaba torsionado y ahora ya no lo está, pero bueno, en cualquier caso, cada campo o fuerza son distorsiones de la latis. Es así como él interpreta los campos y las fuerzas para atarlo con la física, ligarlo con la física. Por ejemplo, la fuerza gravitacional, la fuerza de interacción, la fuerza electromagnética. A estas fuerzas se las llama, y las va a llamar él, bandas sintérgicas. Entre paréntesis aclara, muy importantes para entender la existencia de los niveles de consciencia, ya que cada nivel se asocia con una banda. Acabo esta paginita. Entre la realidad y la percepción existen procesos de transformación que suceden a través de nuestra maquinaria neuronal. Fijaros, y ahí aquí ya podemos ver comprimido todo este libro comprimido de la teoría sintérgica que comprime los 15 años que lleva escribiendo y pensando sobre ello. Que es que primero habla de el espacio, la estructura del espacio, y a continuación va a hablar de la estructura de nuestro cerebro. Y saltando ahora a la organización de este libro, ¿verdad? Que tiene 7 capítulos y un epílogo. 7 capítulos y un epílogo en 62 páginas, por lo que os decía, ¿no? O sea, es accesible, al menos en cuanto a longitud. Pues bueno, bien, el primer capítulo es la estructura del espacio. Nos va a hablar fenomenológicamente y también, si queréis, de una manera abstracta, conceptual, cómo se nos presenta el espacio. El segundo capítulo, el segundo elemento es el campo neuronal y su estructura. Es decir, primero nos habla de la estructura del espacio y luego nos habla de la estructura de lo que Jacobo llama el campo neuronal. Y en el tercer capítulo, que se titula La experiencia como resultado de la interacción entre el campo neuronal y la latis del espacio. Es decir, que aquí ya vamos a ir poniendo sobre la mesa, ¿verdad?, estos bonitos juguetes, estos objetos, ¿no? La latis, la estructura del espacio. Luego nos contará la relación de esa latis con el campo neuronal y luego cómo en su interacción, y aquí nos hablará de interferencia, superposición, este lenguaje, esto es muy interesante, analógico, no tanto digital, no de computación de ceros y unos, sino casi como dos ondas en un estanque, ¿verdad? Que llega un momento que en superposición crean un tercer objeto, si queréis, que es la experiencia. Y por eso os decía que el siguiente libro que vamos a tratar es este, ¿no? Cómo se crea la experiencia. A mí no me gusta mucho la palabra creación de la experiencia, yo creo que la experiencia es algo primordial, pero en cualquier caso, ¿de dónde surge la experiencia? Que de hecho, esto lo leeremos ahora mismo, para Jacobo esta es la pregunta que le ocupó toda la vida, ¿no? ¿De dónde surge la experiencia? Bueno, pues su manera de teorizar, y esa es la teoría sintérgica, es que la experiencia surge de esta interacción entre la estructura del espacio, la latis y el campo neuronal. O sea que en el primer capítulo nos va a contar lo del espacio, en el segundo lo neuronal y en el tercero esta experiencia como resultado de la interacción. Si solo tenéis tiempo o ganas, leeros esos 3 capítulos, que parece que esté aquí haciendo yo propaganda de la editorial, leer, pero que os digo, son 27 páginas, contando la portada, 27 páginas. Es decir, dejaros un rato de Facebook, de leer chorradas en los muros de Facebook, gilipolleces, lo puedo decir así,
y leeros 27 páginas, coño. Bien. Los 3 primeros capítulos, ya que estoy hablando del índice, el cuarto se llama Los orbitales de la consciencia, y aquí Jacobo también va a estar jugando con esta tensión entre lo discreto y lo continuo, ¿verdad? Lo cuántico, palabra cuántica, mecánica cuántica, que de hecho no se le debería llamar mecánica, por cierto, porque esto viene de la mecánica clásica y como no les cuadraba la mecánica clásica, pues le llamaron mecánica cuántica, pero es que precisamente la mecánica cuántica lo que viene a decir es que la noción de mecanismo se ha ido al garete. Pero bueno, la palabra cuántica, dejando de lado la palabra mecánica, tiene que ver con estas observaciones que los paquetitos de energía tenían un factor de, digamos, iban por paquetitos. Es decir, según qué procesos físicos fundamentales, pues tú no puedes, no hay cambio, es decir, no tengo céntimos. Tiene que ser, aquí en Europa, pues te tengo que dar 1 euro. No te puedo dar un euro, 1,20 céntimos, no tengo céntimos, ¿no? Bien, pues aquí nos va a hablar de los orbitales de la consciencia, nos va a hablar de estos saltos, estos orbitales, y también de su naturaleza continua, pero también discreta según se nos presentan. En el capítulo 5, el factor de direccionalidad nos va a hablar de alguna forma cómo dirigimos nuestra atención y se va a preguntar si hace falta algún elemento más, teniendo la látiz, si queréis, y el campo neuronal y su interacción y la experiencia que eso genera, si nos hace falta algún elemento más para explicar o para dar cuenta de que podemos enfocar nuestra atención. Esa sería una manera más psicológica de decirlo. A él le llama factor de direccionalidad. Fijaros aquí que casi en cada uno de los capítulos ya estamos encontrando sus palabras, ¿no? La látiz en el primero, el campo neuronal y el hipercampo, etcétera, en el segundo, orbitales que toma prestado, pero él lo utiliza en su propio significado. El factor de direccionalidad, comillas, también es una palabra que utiliza Jacobo en su teoría. Bien, y luego el capítulo 6 habla de observador y la individualidad. Bueno, esto os lo digo porque el 1 al 3 son los básicos y del 4 al 6 pues son estas cuestiones que hay que ir apuntando una vez se ha expuesto la teoría básica. El capítulo 7 para mí es muy importante, es súper breve, 4 páginas, pero ahí él es donde echa la vista atrás y dice, bueno, a la luz de lo que os he contado, fijaros ahora cómo cuadra la meditación autoelusiva. Fijaros ahora cómo cuadra este otro libro que obviamente ya trataremos, la psicofisiología del poder. Y el atractor extraño y el factor de direccionalidad no solo en el individuo, sino en un colectivo, ¿no? Y en este capítulo 7, que son 4 páginas, dice, ay, por cierto, fijaros cómo todo esto cuadra dentro de los experimentos que estaba haciendo en mi laboratorio, ¿no? Y allí nos habla de la coherencia en los cerebros, en cada cerebro y entre dos cerebros, y cómo una coherencia parece afectar a la otra, al otro cerebro, un cerebro con más coherencia. Luego también nos habla allí, por supuesto, del potencial transferido, ¿verdad? Y también de la visión extraocular y algún otro experimento que llevó a cabo, pero ahora, al final del libro, a la luz de lo que ha contado. Es decir, todos esos experimentos, podríamos decir, rarísimos, punteros, y hoy en día todavía tabú, bueno, pues en este marco, que es lo que son las teorías, en este marco, esas fotos tienen cabida todas. O sea que uno puede ver a Jacobo como, si queréis, un experimentador que luego le dio soporte a lo que encontró, o como un teórico que luego se dedicó a buscar comprobaciones de su teoría, y aquí podríamos criticar si alguna vez buscó refutaciones de su teoría. Y esto nos llevaría también a una larga discusión, porque hay que ver, hay veces las teorías cuando son nuevas no hay que buscar refutarlas, sino dotarlas un poco de músculo, ¿no? Haciendo la metáfora de un organismo. Pero cuando un chavalín acaba de nacer, pues no lo mandas a la guerra, al ejército, ni a trabajar, ¿verdad? O sea, primero le nutres, ¿no? Lo digo porque muchas veces cuando se propone una teoría nueva, que por ser nueva normalmente rompe con lo anterior, enseguida vienen los dogmáticos de turno a refutarla, ¿no? Pero bueno, está creciendo una flor, no la pises aún, ¿no? Pero también se podría decir, pasados los años, bueno, ¿cómo se podría confrontar esta teoría con los datos buscando experimentos, pues al menos que la pulan, que la limen, que le den un poco de fricción, no simplemente buscar aquellos experimentos que la
validen, sino más aquellos que lo refuten. Y esto además es relevante hoy en 2023 porque está habiendo todas estas colaboraciones, ¿cómo es la traducción? Adversarial collaborations, en el estudio de las teorías de la consciencia. Y bueno, este tema también nos podría ocupar un montón porque tiene que ver con mucho dinero que se da para hacer experimentos que permitan contrastar, refutar teorías de la consciencia. Bien, finalmente el libro acaba con un epílogo que va sobre la unidad, apéndice sobre el tiempo y bibliografía, que os comento ya para que no se me olvide, y así hemos hecho el repaso del índice, ¿verdad? Los 3 capítulos importantes que os he dicho, los 3 que vienen luego sobre otros factores como los orbitales, la direccionalidad, etcétera. El séptimo, donde lo liga con todo su trabajo experimental anterior, el epílogo, el apéndice y la bibliografía. Ok, bibliografía. Porque yo soy un friki, cuando recibo un libro, lo primero que hago es mirar la bibliografía. Ese es mi sesgo académico, pero me interesa mucho saber qué ha leído el autor. Esto es como un poco saber de dónde viene, ¿no? O yo qué sé, como cuando conoces a alguien y dices, bueno, ¿y qué tal tu familia, no? ¿Y dónde has nacido? ¿Y qué hacían tus padres? Pues esto es un poquito lo mismo. ¿Qué ha leído Jacobo? Y curiosamente, y eso creo que es bueno, pero no tiene esa deformación profesional, pues bueno, la bibliografía de este libro, para empezar, no es muy larga. O sea, no te machaca con 300 referencias, que a mí me encanta cuando eso sucede. Pero básicamente, fijaros, tenemos un libro sobre conceptos de física moderna, pero luego tenemos la doctrina secreta de Blavatsky. El siguiente libro que cita es de Carlos Castaneda. Cita al Cymatics de Jennings, que tiene que ver con estos patrones que surgen por vibración. Un libro sobre la cábala, cita a Teilhard de Chardin, a Ken Wilber, que sería en ese momento, y aún lo sigue siendo, ¿no? Alguien famosete en este mundo. O sea que y luego se cita a él un montón de veces, sobre todo esos estudios de los que os decía que habla el capítulo 7, pero hay muchas más referencias. Es decir, fijaros un poco de Cábala, un poco de Castaneda, un poco de Cymatics. Y luego, muy interesante también, en la bibliografía, tiene varias comunicaciones personales. Eso se solía hacer antes, ahora ya no tanto, ¿no? Tú hablabas con alguien y alguien te sugería, te daba una idea, te comentaba algo y tú lo ponías en fulanito de tal. Por ejemplo, tiene Carl Pribram, Comunicación Personal, 1986, ¿no? Y tiene pues varias comunicaciones personales. Y no hay más, no hay más. Esta es la bibliografía. ¿Por qué lo has comentado, Alex? Bueno, pues a mí me interesa. Ok, acabo de leer la primera página del libro, no os preocupéis, no voy a leer las 60 y pico páginas. Como os decía, primera parte del espacio, segunda parte nos estaba diciendo que entre la realidad y la percepción existen procesos de transformación que suceden a través de nuestra maquinaria neuronal, y esto nos señala que intervenimos en la creación de la realidad perceptual activamente y que no estamos desligados ni de los objetos ni de los seres vivos. Muy importante esta palabra, no estamos desligados. Esto a mí me toca muy de cerca en mis investigaciones sobre la mente extendida y hasta qué punto cuando estamos viendo un objeto, ¿verdad?, que está ahí fuera, pues básicamente somos como una cueva platónica dentro de la cabeza donde nos llegan los impactos del mundo y nosotros los recomponemos, o realmente con nuestra visión o con nuestra mente estamos ligados con eso que estamos viendo. La realidad es una, pero la dividimos con fronteras de separación que dependen del nivel de conciencia en el cual funcionamos y no de la realidad en sí. Para acceder a la realidad como es, deberíamos colocarnos en la conciencia de unidad, borrar nuestros filtros, importantísima esta palabra, nuestra historia personal y nuestros condicionamientos. Aquí me suena, sí. Aquí ya veis que de repente nos está hablando de fenomenología del espacio, luego parece que habla de neurociencia y ahora dices de qué nos está hablando, ¿verdad? De unidad, de filtros, de condicionamientos, algo más, si queréis, que tiene que ver más con la meditación o lo espiritual. Lo que percibimos es una creación humana limitada. Bien, y la última frase de esta primera página resumen: el nivel de conciencia de cada persona determina la realidad que percibimos. Solo cuando nos convirtamos en la lattice misma, be water, my friend, solo cuando nos convirtamos en la lattice misma percibiremos la realidad tal como es, encaminándonos hacia la conciencia unidad. Yo diré conciencia, Jacobo escribe conciencia en México, y aquí en España también a gente le gusta decir conciencia, pero para mí la conciencia sin ese tiene que ver más con algo con lo moral, y consciencia con la experiencia subjetiva. Pero bueno, fijaros, esta es la primera página. Bien.
Voy a comentaros ahora qué voy a hacer. ¿Cuánto tiempo llevo? Llevo un ratito, ¿no? Pero bueno, ya os lo he planteado. Ya os he dicho que vamos a ver la próxima semana. Ya os he planteado cómo va este libro. Ya os he invitado varias veces a que lo leáis. Os he dicho qué hay en él, qué hay en él, que podéis encontrar. Lo que voy a hacer ahora es, imaginaros, voy a coger una avioneta y voy a empezar a sobrevolar la introducción, el primer capítulo, el segundo capítulo, y básicamente voy a ir haciendo, como os decía, dentro de la cocina, cojo el libro, ¿verdad? Y vamos a coger los platos y os voy a ir diciendo a mí a qué me huelen. Y así, si hay algo que os interesa muchísimo, digo, pues me voy directamente al capítulo tercero, porque eso que acabas de decir, Alex, que acaba de decir Jacobo, me interesa muchísimo. O sea, esto es lo que voy a hacer durante los próximos, no sé, 15, 20 minutos, a ver si no me enrollo mucho, pasar volando por encima de lo que va contando. Por lo tanto, no esperéis salir de aquí siendo expertos mundiales en teoría sintérgica, ni yo tampoco lo soy, porque para eso habría que dedicarle. Esto es como el piano o la guitarra, ¿verdad? No, es que yo quiero ser un experto en el piano o en la guitarra. ¿Cuántas horas le dedicas? Tres. ¿3 horas al día? No, 3 horas al mes. Entonces, experto nada. Pero bueno, uno también puede tocar un instrumento como hobby total, ¿no? Esto lo digo, comentario que estas cosas hay que estudiarlas y hay que ponerse allí, pero de esto, lo que estamos haciendo aquí no trata de esto, no trata de esa profundidad, sino más bien de sobrevolar. Vale. Bien, introducción. Nos recuerda Jacobo que ha dedicado 15 años a la creación y desarrollo de un novedoso cuerpo mental que ha denominado la teoría sintérgica. En este libro presento las bases conceptuales de este modelo. Bien. Y dice aquí, ¿verdad? Durante estos años he publicado una serie de libros y artículos de investigación, que son los que os digo que están en el capítulo 7. Y ahí ya podemos empezar a coser de arriba abajo, ¿verdad? Que originalmente han intentado compartir la evolución de mi pensamiento, pero nunca he presentado la teoría sintérgica como un producto acabado y completo. La evolución del pensamiento, porque no os creáis que los pensadores de repente, a no ser que sea por ciencia infusa y casi por transcripción de ideas supramentales, pues escriben su teoría de chimpum. O sea, esto es como un escultor, ¿verdad? Le tienen que ir dando forma. Y aquí nos está diciendo que hay muchos libros y artículos donde se ve esa evolución, pero que aquí él la considera como un producto acabado y completo. Sin embargo, añade que ha de seguir perfeccionándose. Muy bien. El origen de la teoría sintérgica fue la pregunta acerca de cómo se realiza la transformación de la actividad cerebral en experiencia sensible. El problema, lo que se llama, lo que en los 90 los angloparlantes denominaron el hard problem, ¿verdad? Chalmers y que ahora todo el mundo está tan excitado. ¿Cómo vas a solucionar el hard problem, el problema duro? Bueno, aquí está también el problema de cómo, más que de cómo el cerebro crea la experiencia, cuál es la relación entre ambas cosas, los procesos físicos que suceden en la cabeza y la experiencia que tenemos en primera persona subjetiva, ¿vale? Y aquí hace una nota que me parece muy fuerte, ¿no? Muy potente y muy iluminadora, ¿no? Esa pregunta me intrigó y asombró en un nivel tan profundo de mi ser, escribe, que decidí dedicarme íntegramente a explorar la posibilidad de explicar esta aparición. O sea, esto es una confesión de vocación, ¿verdad? O sea, esa pregunta le cautivó tanto que decidió dedicarse íntegramente. ¿Y cómo? La siguiente frase también es muy reveladora. ¿Cómo? Utilizando cualquier herramienta útil, desde la investigación neurofisiológica pura hasta los estudios chamánicos y místicos. Como decimos aquí en España, nos le caen los anillos. Es decir, tiene que coger esta herramienta tal, tiene que echar mano de la física de partículas, pum. Comenta algo que ha leído sobre la Biblia, lo mete. Y lo vamos a ver aquí en el libro, si lo leéis, porque tanto te está hablando, o sea, en un párrafo te está hablando de la organización del cerebro y al siguiente te suelta una frase bíblica directamente, ¿no? Y luego te hace una mención a lo que dicen los chamanes y a continuación, pues te habla del yoga hindú. Pues Jacobo es así. Bien, y además añade que todas estas herramientas o estas visiones o estas áreas del conocimiento humano pues son en apariencia disímiles e incluso contradictorias entre sí, pero que a la luz de la pregunta que me planteé me han parecido complementarias y mutuamente enriquecedoras. Bueno, este es el verdadero pluralismo que tanto echamos en falta, ¿verdad? Hoy en día, donde
tienes que ceñirte a un discurso y en el momento en el que mencionas ya no solo una tradición de otra cultura, sino que te sales de tu disciplina, que ya no hablas como biólogo molecular, sino como biólogo del desarrollo o como psicólogo o como físico. Aquí ya las cosas, pues imagínate si echas mano, como dice aquí, de esta manera estudios y concepciones de la mecánica cuántica contemporánea, aproximaciones psicofisiológicas, elementos de la mística judía y cristiana, desarrollos del budismo, del yoga hindú y las vivencias de los chamanes mexicanos han aportado las piezas de un vital y fascinante juego de avalorios, pone él entre comillas, juego de avalorios. Muy bien, esta es la intro. Ya nos avisa y nos confiesa, ¿no? De dónde viene y para qué ha hecho esto, no solo por qué. Capítulo 1, la estructura del espacio. Vamos a ver. Recordar que esto serie la estoy empezando y no tengo yo muy claro esta avioneta cuánto tiempo tiene que sobrevolar los capítulos para no cansaros, ¿vale? Pero bueno, como podéis darle al pause podéis... no me voy a enterar. Mira, ¿qué habla aquí otra vez? Aquí nos vuelve a hablar de que el espacio parece vacío. Y esta es la fenomenología tan linda, ¿no? El espacio, bueno, está lleno de cosas, pero al mismo tiempo que está lleno de cosas, es como que está vacío, si no, no podríamos poner las cosas dentro. Aunque sepamos que, por ejemplo, ahora entre la pantalla y yo, aunque parece que no hay nada, puedo mover mi mano, hay aire, y encima, pues por ahí pasan todo tipo de ondas, etcétera, ¿no? Pero el espacio se nos parece o aparece vacío, pero él dice que eso es solo aparentemente. Entonces ahí empieza a hablar del espacio y nos da, insisto, no hace falta ser tener nociones de física avanzada, porque él nos va a hacer fenomenología y nos va a decir, fijaros, cuando vemos a través de un pequeño orificio hecho en una hoja de papel, podemos percibir un cielo estrellado de miles de millones de kilómetros de extensión. Lo que percibimos es la información contenida en el espacio del orificio. Esta serie de experiencias que son accesibles a todos podemos hacer. De repente, ¿cómo es posible? ¿No? Yo miro por aquí veo las estrellas y aquí en este agujerito parece que llega la información de un espacio gigante, ¿no? Y esa experiencia barra analogía la utiliza para empezar a convencernos, persuadirnos, o por lo menos comunicar su idea de que probablemente cada punto del espacio pueda contenerlo todo. Nos habla de la latis, otra vez. La latis, enrejado o celosía, debe poseer una capacidad de inclusión informacional colosal, que permite contener toda la información del universo en cada uno de sus puntos. También nos habla, esto es precioso, de los indios guaraníes y de las telas bordadas. Aquí nuestra preciosa Caro, pues ya nos lo ha contado alguna vez, ¿verdad? Telas bordadas. La tela que representa el espacio la fabrican haciendo incidir en cada punto de la misma los hilos del resto. Aquí pasa a hablar de esta cantidad de información a la capacidad vibracional. Nos empieza a hablar de la capacidad vibracional y nos empieza a hablar de la lattice como superconductora de múltiples dimensiones sin zonas de continuidad con una capacidad vibracional colosal y una organización de convergencia total en cualquiera de sus puntos. Notar que cuando miro para abajo y leo, no voy a decir cito, comillas, comillas, no es lo que digo yo, estoy diciendo lo que dice Jacobo. Pero fijaros aquí, ¿no? Ya nos ha hablado de la lattice como una matriz superconductora de múltiples dimensiones, sin zonas de discontinuidad, con capacidad vibracional colosal y una organización de convergencia total en cualquiera de sus puntos. Muy bien. Otra de las características de la lattice es la capacidad de modificar su propia estructura en diferentes escalas temporales. Y aquí hace un pequeño inciso que a la luz de la filosofía de proceso de hoy en día es precioso, ¿no? De la misma forma, una roca es una distorsión de la lattice con mayor duración que la flama de una vela. Esta idea de que todo es proceso en el fondo y que la diferencia entre una vela o si queréis un río y una roca, pues es que una dura más que la otra o que una tiene una persistencia como proceso mayor que la otra, pero que en el fondo todos son procesos. También nos habla de la recurrencia de la lattice, ¿verdad? Características. Voy a saltar, nos habla de los objetos lejanos, así como nos ha hablado de cuando miro por un agujerito. Pues, ¿qué diferencia? Y esto lo hacía también mi filósofo favorito, Henry Bergson, ¿no? Precisamente en un libro en el que habla sobre el tiempo y el espacio, que se llama Ensayo sobre los datos inmediatos de la consciencia, que fue su tesis doctoral, ahí nos habla, ¿no? Del movimiento de los objetos, por qué un objeto que veo pequeño digo que está lejos, y por qué cuando se acerca lo veo aparentemente como más grande o no.
O sea, que aquí nos habla del movimiento relativo, del tamaño relativo de los objetos lejanos. Y aquí también ya nos empieza a dar nociones casi de metafísica, donde dice el polo mayor, fijaros esta expresión, el polo mayor, no palo, el polo mayor de la sintergia, el polo de mayor sintergia de la lattice posee una estructura máxima de coherencia, densidad informacional, convergencia, homogeneidad, no pudiendo detectarse en él ni cambios gravitacionales ni objetos discretos. La lattice más pura, la lattice más pura es eso. ¿Cuál es la lattice más impura o el polo de baja sintergia? Que dice es lo que percibimos como materia sólida. Así que aquí empezamos también a unir la res extensa y la res cogitans, la separación cartesiana entre las cosas extendidas y las cosas pensantes o pensadas, o las cosas que tienen que ver con la cognición, con la res cogitans, la cosa que piensa, como polos de alta o baja sintergia. Es decir, una piedra está en un polo de baja sintergia, y en el caso en el que la estructura tiene máxima coherencia, pues estamos en el polo mayor de la lattice. ¿Qué es lo que dirá en breve? Que nuestros cerebros están evolucionando para poder, de alguna forma, hacer ese baile y casi be water, my friend, convertirse en ese polo de máxima sintergia. Bien, sigue contando más cosas del espacio. Luego, aquí también lo tengo que decir, Jacobo es ambicioso y atrevido, porque luego aquí habla de las bandas discretas de esta organización de la lattice y sin más, pues dice, pues esto corresponde con la fuerza gravitacional, la interacción débil, la fuerte y la electromagnética, que como sabéis son las 4 fuerzas fundamentales de la física. Pero bueno, él no es físico y no pasa nada, pero ahí está, ¿no? O sea, él mete la física como otra vez amparada debajo de estas bandas físicas de la lattice. Bueno, ya nos va hablando aquí de que nos va a contar sobre el lenguaje neuronal y casi que llegamos al final del capítulo, así en esta sobrevolándolo, ya nos va avanzando, que va a hablar de la organización del cerebro humano. Dice que la propia organización del cerebro humano es un modelo de la lattice. Y esto suena, ¿no?, aquello de a imagen y semejanza, casi como la lattice hizo al cerebro a su imagen y semejanza. Lo vamos a ver enseguida. Dice, de hecho, pero este modelo todavía no llega a ser idéntico al territorio que quiere representar, que utiliza también esta metáfora del mapa y el territorio, ¿verdad? Únicamente cuando nos convirtamos en la lattice misma estaremos en posibilidad de percibir la realidad tal y como existe y tal y como es en sí. Aquí podríamos decir si esto es kantiano o no, ¿verdad? ¿Cuál es la metafísica? La realidad es una ilusión, ¿qué es lo que percibimos? ¿Qué es lo que no percibimos? ¿Tendremos alguna vez acceso directo o ya lo tenemos? Pero ahí lo dejo. La lattice es el último nivel de la realidad. Luego dice que no debe dejar en la mente del lector, y de hecho esto lo tratará en los últimos capítulos, ¿verdad? Sí, o la impresión de que la lattice es el último nivel de realidad o de que no existe nada fuera de la realidad de la lattice. Creo que Jacobo dice que sí, pero esto ya son otras palabras, ¿no? O sea, no es todo lattice, no es todo lattice. Luego añade, los físicos utilizan una herramienta matemática sofisticada y una serie de experimentos propios a su disciplina para arribar a las conclusiones que le está exponiendo aquí. Las mismas conclusiones se pueden conquistar, juego con las palabras, utilizando, como aquí he hecho, el análisis basado en la fenomenología de la percepción humana y de otros organismos. ¿Verdad? Ya te está diciendo, sí, los físicos lo hacen así, yo no lo voy a hacer así, yo lo voy a hacer de otra manera, con la fenomenología. Que la fenomenología es lo que os contaba, ¿no? Cómo se ven los objetos a distintas distancias, qué pasa si miro, cómo se me aparece el espacio, a mi experiencia. Una experiencia que no es cualquier cosa, es esta experiencia educada que permite darse cuenta de la estructura de la propia experiencia. Capítulo número 2. Vamos a ver. Bueno, es que estos son importantes, aquí están las bases, ¿verdad? Las bases de la lattice, que nos ha hablado de ella, y ahora el campo neuronal. Y dice, el cerebro humano actual aparece en la naturaleza después de millones de intentos evolutivos por crear una estructura orgánica capaz de experimentar y decodificar. Decodificar es una palabra que a mí no me gusta, pero porque es muy informacional de las tecnologías de los ordenadores, venía muy marcada por el espíritu de los tiempos, ¿verdad? Como si hubiera un código, pero bueno, una estructura orgánica capaz de experimentar y decodificar el mayor número posible de bandas sintérgicas. O sea que aquí te está diciendo ya que el cerebro es ese órgano que la evolución ha empujado a poder
acceder a esas bandas sintérgicas de la látiz de mayor coherencia. De hecho, dice, la solución ideada, entre comillas, para lograr esta portentosa hazaña implicó la invención, entre comillas, de una maquinaria neuronal capaz de mimetizar la estructura fundamental de la látiz, lo que os decía, ¿no? Be water, my friend. El cerebro surgió de la misma látiz. Esto es precioso. Aquí, o sea, Jacobo a veces suena técnico y a veces suena como un verdadero literato, ¿no? El cerebro surgió de la misma látiz como si ésta, en su excelsa y absoluta unidad, hubiese deseado crear un modelo de sí misma en el cual pudiera reflejarse y así resolver su infinita soledad. La látiz, ¿no? Como un dios que está completo, pero le falta ese compañero, que igual somos los humanos, y decide crear un modelo de sí misma para poder reflejarse y así resolver su infinita soledad. Sigue Jacobo y dice, en la unidad, en mayúscula, no existen acompañantes, puesto que todo está incluido dentro de la mismidad. Pero bueno. Y luego nos empieza a hablar de lo que es el cerebro como ese superconductor biológico, que es capaz de realizar estas hazañas, ¿no? ¿Qué más? Nos habla de la fuerza repulsiva colosal que la látiz ejerce sobre sus distorsiones. Claro, fijaros, aquí nos está diciendo, está la látiz, ¿no? Y si estaba la látiz, y ahora vamos a hablar del campo neuronal y cómo interaccionan, entonces el campo neuronal es látiz o no es látiz. Y sí y no. Es decir, ahí la látiz tiene esas fuerzas que así como, ahora me acaba de venir esta metáfora, ¿no? Como unas contracciones del útero, ¿verdad? Dando a luz. Y entonces esas fuerzas implican unas distorsiones y parece ser que una de esas distorsiones evolutivamente trabajada y trabajosa es el cerebro que sirve de espejo, ¿no? Aquí estamos en lo metafórico, pero para que se entiende. Se resuelve así el misterio colosal del retorno al origen a través no de la desintegración entrópica, sino de la osadía de crearse a sí mismo en igualdad de condiciones que el creador, en mayúscula. Bien. En ese retomo se gana la posibilidad de experimentar conscientemente como individuos totales y únicos no solamente esas fuerzas manifestadas en nuestras emociones, en los misterios de la sexualidad, en la agonía del dolor, sino en todos los matices de nuestro sensorium y nuestra actividad mental. Y luego en exclamación escribe, ay de aquel que se niegue a fluir en la experiencia, traiciona de esta forma todo el inmenso esfuerzo depositado en su creación. Bien, y a continuación nos va a hablar de neuroalgoritmización, que es otro neologismo suyo, una palabra que él crea, para hablar de lo que el cerebro codifica y descodifica, el mecanismo. Bien, pero fijaros, ¿no? Como nos habla del creador, del retorno al origen, pero luego del superconductor biológico y la neuroalgoritmización. Bien, aquí sigue, nos va a hablar de esta decodificación, esa metáfora que utilice. Nos va a hablar, por ejemplo, de la imagen visual y la retina. Y luego, en negrita, nos va a poner una serie de puntos que hablan de la similitud entre la estructura de la látiz y la organización del cerebro. Recordad lo que os decía, ¿no? La estructura de la látiz, y luego está la organización del cerebro, y luego resulta que van a la par en muchas cosas. ¿Cuáles son esas cosas, esos aspectos? Bueno, pues aquí os los enumero rápidamente. Hay una convergencia informacional en cada uno de sus puntos, está la cuestión de la modificación, en todo momento existe actividad neuronal en un cerebro vivo, aún durante el sueño, o sea, aquí está hablando de las propiedades que tienen, ¿no? Por ello no existen discontinuidades de vacío ni de actividad cerebral, ¿verdad? La látiz muestra una plasticidad colosal y el cerebro también, y también habla de la duración temporal variable en nuestra percepción del presente, pero también en partículas con una vida media, desde la de un protón o un neutrón, está otra vez ligando, ¿verdad? Bueno, pensamiento verdaderamente holístico, ¿no? Que tanto te habla de la experiencia subjetiva como de las partículas fundamentales, bien, como del cerebro. Más similitudes entre estas dos organizaciones de la látiz y la estructura de la látiz y la organización cerebral, bueno, también habla de niveles de coherencia. También habla de la ausencia de isomorfismos, eso sí lo veremos si da tiempo. Habla de las bandas sintérgicas, que son continuas internamente, pero discretas, digamos, de banda a banda. Bien,
El campo neuronal y su estructura, nos habla de la estructura del cerebro, lo que él llama la macrodistorsión hipercompleja de la teoría sintérgica, la denomino campo neuronal, aquí hay muchas palabrejas, pero bueno, esta distorsión macro hipercompleja es el campo neuronal, ¿vale? Bien, insiste que es analógico, no digital. Habla de coherencia otra vez, de frecuencias, de estructura, de recurrencia, de organización. Y finalmente, porque si no voy demasiado lento, y para eso os lo leéis, ¿verdad? Habla también al final de este capítulo, por cierto, que se podría conjeturar que la división planetaria en países, ciudades, poblados, villas, etcétera, determina una organización hipercámpica particular a la que se representa a todo lo largo y ancho de la látiz en cada uno de sus puntos. Es decir, fijaros, no solo las partículas elementales de nuestro cerebro, sino la división planetaria. Y luego dice además que el hipercampo también incorpora dentro de su estructura los campos neuronales provenientes de cerebros no humanos. Todo tiene que tener cabida en este marco. No es bien una teoría del todo. Yo siempre digo, las teorías del todo no se explican a sí mismas, porque siendo un todo les falta explicarse a ellas, pero sí que es verdaderamente integradora en la teoría sintérgica, o pretende serlo. Bien, y ya está en negrita esto muy importante al final del segundo capítulo, solamente se percibe aquello que no sobrepasa la capacidad cerebral de neuroalgoritmización y la sinergia de un campo neuronal. Y esto es fascinante, ¿no? Porque cómo somos capaces de percibir, o por qué o cómo percibimos lo que percibimos y otros organismos, humanos o no, perciben lo que perciben, y por qué o cómo, según qué individuos con estados, si queréis, de alta sinergia, llamémosle elevados, místicos, santos, gurús, iluminados, etcétera, perciben la realidad de otra manera. Bueno, tiene que ver con la capacidad cerebral, según Jacobo, de neuroalgoritmización, que básicamente es este resonar con bandas más elevadas de la látiz. Y añade, todas las técnicas de desarrollo de la consciencia, tales como la meditación y las prácticas psicoterapéuticas, tienen como objetivo el incrementar la capacidad de neuroalgoritmización del cerebro. Y aquí yo diría, bueno, no porque le pongamos el prefijo neuro ya va a ser la explicación total y final. Es otra manera de decir lo que siempre se ha dicho. El yoga, te lo curras, hay unas prácticas y una sabiduría para, ¿verdad? Bien, capítulo 3. Aquí nos va a hablar de esta interacción, ¿verdad? Estaba pensando, alguien que lea rápido igual le da tiempo a leerse el libro antes de que yo acabe el resumen del mismo. Voy a leeros estos dos párrafos con los que empieza el capítulo 3, que me parecen una pasada. Una pasada porque al final, es decir, como decimos, al pan pan y al vino vino. Dice Jacobo, fijaros qué lucidez tan directa y tan, no sé si avanzada a sus tiempos. Yo creo que más bien ahora estamos un poco retrasados, ¿no? O sea, es como que no sé si antes eran tan listos o ahora nos hemos vuelto bastante lerdos con tanta tontería, ¿verdad? Pero dice, paradójicamente, a partir de que el hombre adjudicó a la materia el papel que le correspondía a la conciencia como origen de todas las cosas, perdió la posibilidad de explicar su propia existencia cuando su motivación era precisamente el entenderla. Qué frase tan bien hecha, ¿verdad? Paradójicamente, es decir, fijaros, no solo qué paradoja, qué ironía y hasta qué tragedia. A partir de que el hombre adjudicó a la materia el papel que le correspondía a la conciencia, que yo diría que esto fue hace 400 años, ¿verdad? Cuando Galileo y otros dijeron, bueno, están las cualidades primarias y las secundarias. En las primarias, pues posición, velocidad, es decir, lo objetivo, lo subjetivo de segunda clase, es el vagón de segunda clase. Es decir, se invirtió, ¿verdad? Se tomó a la materia como lo primordial cuando le correspondía a la consciencia como origen de todas las cosas, dijo Santiago. Bueno, en ese momento, en esa decisión, que primero fue una decisión heurística, estratégica, si queréis, que luego se convirtió en metafísica y luego ya costó mucho, es como cuando te dejan oye, tú puedes cultivar este terreno y luego llevas tantos años cultivándolo que te crees que es tuyo, ¿no? Y ya la cosa se complica. Bueno, pues perdió la posibilidad de explicar su propia experiencia. Y además su motivación era precisamente el entenderla. Queríamos entender la experiencia, escogimos empezar por la materia, nos ha ido muy bien en algunas cosas,
Pero, amigos, ahora nos topamos con el problema duro de la conciencia. Claro, claro, se podía haber visto. Sigue, no es posible comprender la experiencia sensible adjudicando su emergencia a un campo energético o a la interacción de varios campos inanimados, a menos que de hecho es lo que Jacobo pretende hacer, pero a menos que la dicotomía materia-conciencia se unifique y se postule a la conciencia y no a la materia como primer dato y punto de partida. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Y esto tiene eco con el resurgir, el renacimiento del panpsiquismo, que es esta idea filosófica que todo, de alguna manera, está hecho de mente, tiene mente. Que la mente no es, como dice mi amigo y escritor valenciano Juan Arnao, no es un invitado tardío a la fiesta de la evolución. No es algo que de repente por una serie fortuita de accidentes, casi como si por casualidad la lámpara de Aladino se cae, se frota por casualidad y aparece, sino que es el primer dato, el punto de partida, y ahí volvemos a una fenomenología pura y de verdad, ¿no? Es decir, empezamos con la experiencia. Y con mi experiencia yo describo que veo objetos materiales, pero decir que ellos estaban primero es faltar a la verdad, porque primero está mi experiencia, que es lo que me permite describirlos, ¿no? O sea que está de actualidad totalmente, aunque los materialistas que siempre nos han vendido como decimos en español, susto o muerte, ¿verdad? Susto o muerte. Coño, susto, porque no voy a elegir muerte, ¿no? Pues nos proponen materialismo o dualismo. Como el dualismo es para lerdos, ¿verdad? Pues haber escogido el dualismo, ¿no? Pues no, escogerás materialismo. Bueno, ese dilema ya por fin es un trilema o hay más opciones incluso, y una de ellas es el panpsiquismo, de la que aquí habla Jacobo pues hace ya más de 20 años. Bien, desde este punto de vista la conciencia es un atributo propio de la latis. Bueno, sigue, habla de la vivencia directa, del desarrollo evolutivo, menciona Teilhard de Chardin, el punto omega, el atractor extraño del futuro ideal del hipercampo, el atractor extraño del futuro ideal del hipercampo. No entrar en ello. Ja. Mira, y de repente, ¿verdad? Otra vez, un momento Greenberg, patrocinado por Momentos Greenberg, em, escribe, se antoja pensar que el hombre decidió voluntariamente perder el paraíso de la unidad inconsciente con la latis para ganar el paraíso de la unidad consciente con la misma latis. En esta pérdida y ganancia, Dios actuó como cómplice por su deseo de ser acompañado por alguien de su misma osadía y altura. Brutal. Bien. Luego nos habla de la duración del presente, ¿verdad? Del procesamiento. Fíjate, ahora un párrafo nos habla del procesamiento de 50 milisegundos que posee una duración del presente mayor que un sonido activado, ¿no? Datos neurofisiológicos y también de psicofísica, ¿verdad? Y el siguiente párrafo dice, de esta forma, a medida que avanza, nuevas bandas sintérgicas son incorporadas a una conciencia cada vez más expandida, cumpliéndose así el dictum y el propósito divino primario de lo que podría ser el primer mandamiento de la nueva era. El primer mandamiento de la nueva era. O sea, em, solo esta frase dejémoslo. Te matan el paper, ¿no? Este es el primer mandamiento de la nueva era. Experimentarás y decodificarás el mayor número posible de bandas sintérgicas, ¿verdad? Honrarás al padre y a la madre, santificarás las fiestas, ¿verdad? Experimentarás y decodificarás el mayor número de bandas sintérgicas. Nos habla del chamanismo, del neurocientífico Prybram, nos habla de los patrones de interferencia, y aquí cuando la cosa empieza a calentarse, pues ya se acaba el capítulo, pero ahí está todo el bacalao que decimos, ¿no? En estos patrones de interferencia entre la banda sintérgica y el campo neuronal. Y luego al final, en negrita, nos avisa que existe algo fuera de la existencia de la latis y aún de los dos hipercampos. Y este algo es el observador. Bien, ahora ya pasamos al capítulo 4, que voy a ir mucho más rápido, ¿vale? Porque el 1, 2, 3, y fijaros que querríamos más, y ya hablaremos más aquí y en otras ocasiones, nos ha planteado, ¿verdad? La latis, el cerebro y su interacción. En el 4 nos habla de los orbitales, que por cierto también tiene un artículo sobre los orbitales de la consciencia.
Y nos dice básicamente que la consciencia es una y permea toda manifestación, pero que el ser humano delimita y la focaliza. Y de ahí resulta su división en niveles. Y por cierto, yo creo que esto está totalmente tomado de la teoría cuántica, porque tú tienes una ecuación, la ecuación de Schrödinger, que es continua, pero cuando tú impones unas condiciones de contorno para solucionar un problema de cómo lo que sea, ¿no? El electrón, eso da lugar a cuantización y de ahí viene la cuántica. Pues creo que aquí está utilizando esa metáfora para hablar también de la consciencia, que es una y está en todas partes, pero es el ser humano la que la delimita y la focaliza y de ahí viene su división en niveles. Aquí nos va a hablar del observador y nos va a decir que estos modelos, hay muchos modelos o aproximaciones a esta idea, y entonces nos habla del modelo cabalístico, el teosófico, el chamánico, el budista, el transpersonal y finalmente el suyo, el sintérgico. Y aquí nos habla, empieza su modelo, sus notas sobre el modelo sintérgico con algo. También es muy lindo para cualquiera que se precie o quiera ser pensador. Con el mayor deseo de todo pensador es llegar a una concepción de la realidad que permita aceptar su diversidad infinita, pero que al mismo tiempo lo sitúe en la perspectiva de una visión unificadora de la misma. ¿Cómo sostener esa diversidad infinita en una visión unificadora? Esto es el mayor deseo de todo pensador. Honrar el pluralismo casi ontológico, diríamos, con una visión que lo abarque, sin homogeneizarlo. ¿Cómo coger lo heterogéneo y contenerlo o sostenerlo sin tenerlo que pintar todo de gris? Bien, y eso es lo que él dice que trata del modelo sintérgico, pretende lograr este ambicioso propósito. Bien. Aquí nos repite o nos insiste en los niveles de conciencia, las distorsiones, la imagen visual, la organización de la lattice y ya nos va hablando de la conciencia de unidad. La imagen se ve a sí misma y el sonido se oye a sí mismo, que parecen coanes, ¿verdad? Y entramos ya en el capítulo 5, ya os digo que son capítulos muy breves, y aquí nos habla del factor de direccionalidad, que tiene que ver con, bueno, si esta condición de ubicuidad, estar en todas partes, dice, ¿no? Debe cumplirse para el campo neuronal, pero desde este punto, insiste, la experiencia no tiene por qué estar localizada. No tendría por qué aparecer localizada en alguna zona particular del universo. Entonces dice, en general podemos concebir la existencia de tres localizaciones principales de la experiencia. Es la pregunta, ¿no? ¿Dónde está la experiencia, ¿no? ¿Dónde se localiza? Una opción es en el interior del campo neuronal, ¿vale? Otro en el borde de la interacción entre el campo neuronal y la lattice y otra en la lattice misma. Y esto, sin poderme extender, que tiene que ver con este mecanismo de atención focalizada. A este mecanismo la teoría sintérgica lo denomina el factor de direccionalidad. Bueno, esto es lo que luego nos va a permitir pensar, como a mí me gusta decir en 2023, que la mente extendida se tiene que extender. Es decir, cuando vemos un objeto, cuando experimentamos, percibimos un objeto, lo estamos viendo dentro de la cabeza. Cuando vemos el cielo está dentro de nuestra cabeza o nuestra mente está como así, por así decirlo, y diciéndolo, tocando el cielo. Bien, aquí nos habla también un poco de la cábala. No voy a entrar más. Capítulo 6. No sé qué ha sido ese ruido. Bueno, el observador, sí, estoy reunido. Estoy reunido. Vale, sí, gracias. Son cuestiones del directo. Capítulo 6. El observador y la individualidad. Bueno, si está, a modo de resumen, si está la lattice, está el campo neuronal, está su interacción, pero hay algo más que es el observador, pero luego está la conciencia una y única, ¿no? Bueno, pues aquí está hablando de ese observador, hasta qué punto pertenece a esa conciencia. No voy a entrar aquí. Es un capítulo, 4 páginas. Se podrían escribir 40, ¿no? Vale, llegamos al capítulo 7. Este me encanta, porque habiendo leído los artículos de Jacobo, su investigación, aquí casi que
de repente permite hacer un mapa que recapitule todo eso. El capítulo 7 se llama Repercusiones prácticas y dice, a partir de los postulados de la teoría sintérgica he desarrollado una técnica de meditación. O sea, podríamos ver, como os decía, ¿no? Que hay una técnica, unos experimentos, que luego esto le pone un marco, o que tenía un marco donde ha ido colocando y creando todo esto, ¿no? Y ahí tenemos la técnica de la meditación autoalusiva, publicada en 1987, ¿no? Y también, segundo producto, ¿no? Si esto fuera que no lo es por suerte, ¿no? Como escribes una grant, una beca, ¿no? ¿Y qué productos esperas desarrollar de tu teoría, ¿no? A ver, enséñame. Bueno, pues una técnica de meditación y luego una psicofisiología del poder, que tiene que ver con el factor de direccionalidad del que hemos hablado, colectivo, que tiene que ver con el descubrimiento experimental de las influencias que la actividad cerebral de un sujeto ejerce sobre otros sujetos. Es decir, que esto del leadership, del liderazgo y tal, no es solo, pues yo qué sé, no se impone solo a base de jerarquía y palabrería, sino que hay algo neuronal que tiene que ver con esta coherencia y con esta correlación interhemisférica que modifica la correlación de un compañero, dice él, atrayéndolo hacia su propio nivel. Esto es interesante, parece como estos principios esotéricos, que es lo contrario de que aquí los iguales se atraen en vez de repelerse, ¿no? Bien, bueno, pues tenemos meditación autoalusiva, y hablaremos de ella, por supuesto, psicología del poder, y hablaremos de ella como dos productos de la teoría sintérgica a partir de la cual se han desarrollado, pero luego en este breve capítulo también, que tiene otra vez 4 páginas, nos habla otra de las posibles repercusiones prácticas derivadas a partir de la teoría sintérgica es la posibilidad de modificar la curvatura del espacio afectando la fuerza gravitacional. O sea, esto hoy en día, a día de hoy, sigue pareciendo ciencia ficción. Por eso decía, la ciencia de Jacobo es una ciencia ficción verosímil, diría yo, pero ficción, pero verosímil. Y aquí nos cita este artículo del 82, que está escondido, incluso muchos greenbergianos ni lo conocen, ¿no? En inglés, en la revista Psychoenergetics. Creo que algunas de estos papers, estos artículos, fueron luego desclasificados por la CIA en este acto de transparencia, digámoslo así. Y ahí estaban, ¿no? Estaban recapitulando qué se decía sobre estas cosas. Pues en el 82 Jacobo tiene un experimento en una caja de Faraday, si recuerdo bien, en el que no sé si pone a alguien ahí a meditar delante o fuera de la caja y luego tiene una báscula o algo con el que mide los cambios en la gravitación. Bueno, es un experimento que se tendría que replicar, pero ahí está. Otro que cita aquí, obviamente, es el del potencial transferido, ¿verdad? Para probar si existe una velocidad de transmisión, que también está inspirado por todo lo que estaba sucediendo en la física del momento, ¿no? Aquí tenemos estas dos partículas, si están correlacionadas, esa correlación es causal o no, y hay una velocidad de transmisión o no, tiene que ver con la comunicación. Y aquí nos menciona, sin tapujos, ¿verdad? Pues que esto tiene que ver con la gravedad, tiene que ver con la transportación, la levitación, incluso un motor gravitacional, que, insisto, sigue sonando a ciencia ficción, pero por lo menos, y esto es lo bonito de un marco teórico, todo eso que llamamos anómalo, aquí deja de ser anómalo para poder empezar a concebirse por lo menos como normal, como algo que encajaría dentro de esta visión del mundo. Y finalmente acaba diciendo, de la misma forma, la capacidad plástica de la látiz y la posibilidad de distorsionarla en formas específicas podría ser utilizada para, y esto ya es el umbral máximo de la credulidad para muchos, ¿no? Para materializar objetos y aún órganos biológicos, léase Pachita, y también esta aplicación junto con la decodificación directa de la látiz para recuperar la visión en ciegos, que ya ha sido probada en la práctica. Y aquí habla de la visión extraocular, la cual yo también estoy investigando desde un punto teórico y un punto empírico para ver otra vez si eso que llamamos imposible pues puede ser posible. O sea que en este último capítulo vemos los experimentos sobre cómo modificar la gravitación, menciona a Pachita, menciona la visión extraocular, menciona la psicofisiología del poder, la meditación autoalusiva,
aquellos que conocéis su obra, pues la veis aquí recopilada o reflejada. Epílogo, llegamos al epílogo, venga, aquí ya estamos. Nos habla de la ley holográfica. Bueno, repite algunos de los palabras, ¿verdad? Los conceptos: neuroalgoritmización, campo neuronal, hipercampo. Y nos repite, el modelo sintérgico explica tales influencias a través de su postulación central. Un postulado, por cierto, postulado es porque yo lo digo y vamos a ver qué pasa. A saber, la interacción entre el campo neuronal y la latiz del espacio-tiempo. Formamos parte de un organismo planetario del cual somos células. Nos interconectamos a través de la latiz y de nuestros campos neuronales. La teoría sintérgica es un modelo que intenta explicar esta unidad planetaria. Y aquí acaba el libro. Luego hay un apéndice sobre el tiempo, que no voy a mencionar, simplemente diciendo: el modelo de la latiz satisface la necesidad de la existencia de la atemporalidad en la latiz no distorsionada y del tiempo en la latiz distorsionada. Este apéndice, que son otra vez 4 páginas, trata de explicar o articular cómo podemos pensar lo atemporal o lo eterno y lo temporal, quizá con estas torsiones y distorsiones de la latiz, no solo en el espacio, ¿verdad? Y luego cómo llega la bibliografía que ya he comentado. Bueno, no sé qué tal ha sido este viaje, pero hemos sobrevolado por todo el libro, hemos visto cosas curiosas de esta selva, árboles interesantes. Lo voy a dejar aquí, la teoría sintérgica, 1991, 15 años de su búsqueda, unas 60 páginas, una joya, pero una joya que hay que desempaquetar e ir entendiendo a la luz también de otras cosas que escribió, que escribieron otros, y lo iremos viendo. Y para la próxima, la creación de la experiencia. Ahí lo dejo. Un abrazo desde España. Chao, chao.